Hola a todos. En este segundo capítulo vamos a observar las herramientas básicas que tiene Unity para el audio de nuestra escena. Vamos a aprender un poquito acerca de lo que son los audio source, audio listener. Vamos a conversar un poco acerca de lo que es el audio 3D. Para ello preparé una pequeña muestra, una prueba de sonido, donde le puse algunos soniditos a los cubos y le puse un audio 3D al cubo que hay de fondo para que observemos cómo funciona. Recuerda tener activo el maximizar on play para que veamos cómo funciona. Bien, voy a acercarme a un cubito despacio. Bien, como pueden observar, se le puso un sonido al cubito, aunque no es la manera correcta, porque realmente se hace mediante un script. Nos va a servir para reconocer todas las herramientas que tiene Unity básicas para el tratamiento de sonido. El audio 3D también tiene una función especial y observen lo siguiente. Vamos a acercarnos despacio al cubo, un poco más despacio. Como pueden observar, pues a medida que nuestro jugador se aleja, vamos a disminuir o aumentar la intensidad del sonido. Y vamos a trabajar con la zona de reverberación. Esa zona que hay aquí es una zona de reverb del sonido y ese es el sonido directo. Bien, vamos a abrir nuestro juego inicial. Vamos a duplicar la escena y la renombramos prueba de sonido. Bueno, en mi caso voy a eliminar estas porque ya tenía algunas pruebas. La voy a llamar prueba sonido 3. Muy bien, abro la escena. Inicialmente voy a retirar entonces esta pared. Clic. Recordemos que con esta herramienta mueve. Lo mismo con esta. La herramienta se activa con W. Y voy a estirar el fondo de nuestro eje Z. Recuerden que el Z está hacia atrás. Entonces lo que voy a hacer es que selecciono la tabla, la mesa de juego, y a la escala de Z le voy a poner unos 30 para poner algún objeto a distancia. Recuerden, con Alt puede girar. Bien, inicialmente Unity tiene un sistema que es el de escucha, que en este momento lo tenemos ubicado en nuestra cámara principal. Si observan, esta función o este componente de la cámara es nuestros oídos, por decirlo de alguna manera, quien va a entender todos los sonidos que posicionemos en la escena de nuestro minijuego. Bien, voy a eliminarlo. Ese componente se puede colocar en este caso en la cámara principal que sigue al jugador, pero como está alta, observen que la cámara está en una posición de 45 grados con respecto al jugador. Entonces voy a colocarle la escucha a nuestro jugador principal. Entonces voy a añadir un componente que se llama Audio Listener.
Este componente le dice al sistema que nuestro jugador va a escuchar. Bien, ahora recordemos que teníamos un pickup o un objeto prefabricado del cual tenemos un link con estos elementos que acompañan nuestra escena. A este pickup le voy a agregar un componente que se llama audio source o una fuente de audio. Como este es el papá de todos estos elementos, pues cada uno de ellos va a quedar con la misma fuente de audio. Nótese que apareció un pequeño parlantico dentro del cubito. Esta función dentro del pickup nos va a solicitar entonces un audio clip o nuestro audio de referencia. Para ello yo conseguí unos soniditos acá en esta carpetica. Los pueden bajar de diferentes páginas, crearlos en Pro Tools, Cubase o Reason o FL Studio. Yo traje una canción, traje un clap. Esto lo vamos a crear enseguida, entonces voy a borrarlo. Un sonido que se llama pick, un sonido que se llama roll. Bien, cuando yo selecciono alguno de estos sonidos, vamos a encontrar todas las preferencias o todos los elementos que componen el sonido en esta área que se llama el inspector. Pero ¿cómo creé los sonidos o cómo los traje a Unity? Simple. Usted lo que hace es entrar, por ejemplo, a una página, digamos findsound.com, find sounds, hay muchas, y usas cualquier sonido, por ejemplo roll, la resolución mínima digamos que 16 bits, un sample rate de 44100, y acá observamos que nos aparecen diferentes sonidos. Vamos a escuchar por ejemplo este, está en IVE. Vamos a descargarlo en nuestro escritorio, probemos con otro. También está en IVE. Busquemos un sonido diferente, por ejemplo un pickup. Y vamos a darle clic derecho, guardar, en el mismo escritorio. Busquemos otro sonido. Está en WAP. Y clic derecho, guardar. Este está en MP3. Bien. Esos sonidos los voy a portar y dentro de la carpeta que nos crea Unity entramos a la carpeta Assets y creamos una carpeta que se llama Sonidos y pegamos los sonidos que vamos de descargar. Voy a cerrar. Como pueden observar, en Unity se han cargado los sonidos que descargamos de la red. Voy a poner la consola a este lado. Clic sostenido. Y esta ventana flotante la ponemos al ladito de la ventana de juego. Cuando me posiciono sobre un sonido, podemos observar entonces las siguientes características. El nombre, resetear todas las configuraciones, abrirlo con cualquier reproductor, forzarlo a que sea un sonido monofónico, normalizarlo, cargarlo en el fondo o hacer una precarga de los datos de audio. En esta sesión encontramos la sesión de compresión. Por defecto está en esta función. Se puede comprimir en la carga, en la memoria o para streaming. El tipo de compresión puede ser sin compresión o este tipo de compresión. Se puede optimizar, preservar, y acá tenemos diferentes presets como para diferentes
elementos para web, para Windows 8 Phone, Windows 8, Android, iPhone, estándar. Por ahora lo vamos a dejar en defecto. Nos dice que el tamaño es de 108.6 kilobytes, el tamaño de importación es 16.1 kilobytes y el ratio 14.84. Acá encontramos unas herramientas. La herramienta de play. Encontramos una herramienta de loop. Encontramos una herramienta de autoplay. Lo que hago entonces es esto. Si no tengo la herramienta de autoplay, no va a sonar. Y encontramos la forma de onda, la compresión, el formato, la frecuencia de muestreo, el tipo de formato, si es monofónico, estéreo, el tiempo de duración, y acá encontramos la carpeta de assets. Entonces puedes crear una carpeta o remover lo que no se usa, en fin. Y acá encontramos una etiqueta. ¿Recuerdan las etiquetas que teníamos por acá? Es útil para otros elementos en programación. Bien. Y teniendo claro todas estas características que nos presenta Unity en cada uno de sus sonidos, vamos a reconocer un nuevo componente llamado el Audio Source. Estoy buscando el prefab que teníamos porque ya haya creado uno, el cual voy a eliminar. Recuerden, lo que hicimos fue simplemente añadir un componente, buscamos la palabra audio y buscamos el audio source o fuente de audio. Inicialmente nos pide un clip de audio, que fue el que importamos acá en esa sesión. Como ese es el sonido que tiene el cubo cuando se nos acerque la pelotica, vamos a buscar uno más o menos adecuado. Entonces, bien, este pick está bien. Seleccionamos Pickup del prefab y con clic sostenido arrastramos hacia nuestro clip de audio. Estamos diciendo que a este prefabricado que manda sobre estos 12 elementos le estamos añadiendo un sonido pick. Que la salida sale nuestro master. Enseguida hablamos de esto, pero esto en este momento está conectado directamente a la salida física de nuestro computador. Dentro del componente Audio Source encontramos el mute para mutear o apagar los sonidos, el bypass de los efectos para eliminar cualquier efecto que tengamos aplicado sobre él, el bypass del efecto del escuchador. El escuchador, recuerden que en este momento está en nuestro player. Encontramos el bypass de la zona de reverberación, el play on awake se debe activar para que cuando iniciemos nuestro sistema aquí con play arranque inmediatamente a sonar, que suene en loop, que tenga una prioridad, ya que al exportar nuestro juego a un celular, por ejemplo, hay algunos efectos especiales que consumen mucha memoria RAM. Para ello deberíamos llevarlos a 256, que es baja prioridad, y así el sistema paulatinamente va eliminando esos sonidos que consumen memorias y bloquean nuestro juego. Entonces es importante que nuestra música tenga una buena prioridad. El volumen está en una escala desde 0 hasta 1, que sería nuestro 100%. El pitch o cambio de tono está desde -3 hasta 3, siendo un estándar de 1. Un paneo estéreo de izquierda a derecha. El Spatial Blend es una transformación entre un sonido 3D a 2D. Esto es importante. Cuando traemos sonidos 3D debemos de tenerlo en 1, porque no nos va a funcionar el sonido en tercera dimensión. Vamos a entrar en detalle
en unos instantes. Tenemos zonas de reverberación, una mezcla de ese sonido con nuestra zona de reverberación, y tenemos las opciones del audio en tercera dimensión. Está el efecto Doppler. El efecto Doppler, de pronto para los que no conocen un poquito del audio, es aquel efecto que se genera cuando una ambulancia se aproxima o se aleja de nuestros oídos, y a medida que se va aproximando va cambiando la frecuencia. Por tanto, a lo lejos podemos escuchar más fácil las frecuencias altas, y a medida que se acerca, las frecuencias bajas van aumentando. En este caso, nosotros no vamos a utilizar el efecto Doppler, por lo cual deberíamos llevarlo a 0, porque eso es cuando un automóvil pasa a una velocidad, un tren. Hay muchos elementos que de pronto pueden pasar por nuestra visual y nosotros estando estáticos, o que ambos tengan movimientos, entonces se utiliza el efecto Doppler. En internet hay mucha información sobre este tipo de efecto. El spread es el ángulo con el que viaja el sonido. Entonces nosotros podemos angular el sonido. Ahorita lo miramos. La pendiente. El volumen roll-off habla de la pendiente de nuestro sistema. Entonces, por ejemplo, si la pongo lineal, observen que a medida que se va a acercar el objeto que escucha a nuestro cubito, va a tener entonces un incremento en decibeles de forma lineal, o logarítmica, o customizada, donde usted puede, digamos, generar unos elementos diferentes a su gusto. Vamos a darlo por ahora en logarítmico. Tenemos una distancia mínima y una distancia máxima. Enseguida entramos en detalle con esto. Bien, encontramos una reverberación aquí en amarillo. Encontramos una espacialización entre 2D y 3D. Encontramos un volumen y encontramos una angulación, un ángulo de transmisión de nuestro sonido. Listo. De eso se compone nuestra fuente de audio o audio source. Como moví muchos parámetros, voy a eliminarlo. Y recordemos que estamos sobre este pickup, que es un prefabricado que va a mandar sobre estos 12 componentes. Ok, sobre este prefabricado añado un componente, de nuevo, audio source. Este audio source solicita un clip de audio, entonces ubico el clip de audio pic, de nuevo lo arrastro acá. Bien, recuerden que como este pic es el papá de los 12 que hay aquí, observemos que esta misma audio source va a estar en cada uno de ellos. En este momento no necesitamos apagar nuestro sonido, no tenemos efecto, no tenemos una de reverberación, entonces no necesitamos el bypass. Activamos que el sonido inicie cada vez que presionemos play en el juego, que sea un loop. La prioridad la podemos dejar por aquí en 180. La música es un poquito más prioritaria, esos sonidos no son tan prioritarios. El volumen en 1, el pitch no lo movemos, el paneo lo dejamos quieto. El Spatial Blend debería estar en 3D, porque nosotros vamos a ingresar en un espacio auditivo tridimensional con nuestro jugador. Si lo dejamos en 2D, inicialmente no nos va a funcionar como queremos. Vamos a ponerlo en 1. La zona de reverberación la dejamos como está. Y para entender lo que es el sonido en tercera dimensión, pues vamos a hablar de un poquito las distancias. Antes de eso, bajemos el Doppler. No lo vamos a necesitar porque ningún objeto cruza al frente de nosotros. La angulación no es necesaria, aunque le podemos dar un poquito, ya la probamos. Vamos a mirar que tenemos dos distancias, una distancia mínima y una distancia máxima. Esta distancia está en 500, pero miren que esta distancia que yo le di al plano era de 30. Entonces se podrán imaginar una distancia de 500 cuánto es. Para ello vamos a ubicarnos en un cubito de estos cualquiera.
y observamos que la distancia la podemos poner, por ejemplo, en 1.5 y aparece un círculo alrededor de nuestro cubo, y la distancia mínima la ponemos en 0.5. Observen que aparece otro pequeño circulito. ¿Pero qué es esto de la distancia? La distancia mínima es la distancia a la que el sonido deja de aumentar, y la distancia máxima es la distancia a la que el sonido se atenúa. ¿Cómo así? Sí, miremos con un ejemplo dentro de YouTube. Vamos a aumentar un poquito la distancia de este. Entonces, el cubo va a emitir un sonido hasta donde está la distancia máxima. Y el cubo dejará de aumentar en volumen, es decir, cuando ingresamos en esta zona, el sonido empezará a aumentar a medida que acercamos el objeto hacia el cubo. Pero cuando se encuentra con la distancia mínima, ya el sonido deja de aumentar. Vamos a dejarlo lo más cerca posible a nuestro cubito y vamos a probar con esta distancia lo que sucede cuando ingresamos en esta zona. Entonces recordemos, tenemos un objeto prefabricado que opera sobre estos 12 objetos que tenemos acá. A este objeto le añadimos una fuente de audio desde componente y le arrastramos este sonido pic. El sonido pic va a estar ligado a este prefabricado y va a estar ligado a estos dos sonidos. Encendimos el sonido, lo pusimos en loop, le dimos una prioridad, aumentamos el Spatial Blend a 1 porque vamos a trabajar con un sonido 3D, y lo otro lo dejamos quieto. Bajamos el efecto Doppler, ahorita probamos el spread, vamos a dejar una función lineal y digámosle que una distancia de 1.5 y una distancia de 0.5. Bien, esto es lo que se setea en cada uno de los pickup o cubos que tenemos en nuestra escena. Vamos a probar con este pickup que le aumenté su espacio. Entonces vamos a darle play. Observemos qué sucede a medida que me voy acercando al circulito. Miren. Bien. Vamos a aumentar la distancia mínima de este cubo. Entonces, vámonos por acá y aumentemos un poco la distancia de este. Como pudieron notar, cuando la esfera ingresa en esta zona, que es la distancia máxima, cuando cruza este límite y se va acercando, va aumentando el sonido, va aumentando el sonido, aumenta, pero cuando llega a esta zona, deja de aumentar. Observe. Bien, eso es lo que se refiere a audio 3D. Por ejemplo, cuando tenemos una explosión nuclear, a la distancia vamos a escuchar ese sonido. Y a medida que nos acerquemos, pues el sonido va a aumentar lógicamente. Para ello también tenemos una curvatura de audio. Yo le puedo decir que sea lineal. Entonces, vamos a bajar esta señal hasta 0 decibeles y ubiquemos esta por acá. Yo puedo decirle que sea customizada. Entonces, que cuando venga el oyente por esa zona va a escuchar muy pasito, pero cuando llegue a una distancia de 3 va a dispararse el sonido de una manera más rápida. Observemos acá, play. Ok, no, en play no porque no vamos a ver la gráfica, pero lo que podemos generar es que le quitamos la maximización, play, y observemos que
nuestra bolita es el oyente, se va acercando y empieza a escuchar despacio, despacio. Entonces, podemos jugar con la gráfica también. Por ejemplo, logarítmica. Y podemos hacer algo como, qué sé yo, esto. Una cuestión así que empiece duro, vaya bajando, luego aumente y luego se vaya inmediatamente a nuestra máxima potencia. Porque esto va a depender también del objeto, si es un monstruo, si es una casa, no sé. Ya usted decidirá más adelante cómo requiere ese sonido. Observemos. Bien, ¿qué sucedió acá? En este caso, el sonido cuando teníamos la pelotica, vamos a darle play de nuevo, está sonando. Porque si no hemos ingresado a la zona de audio, porque suena. Simple. Observen que acá tenemos un audio de casi el 50% en decibeles de la señal. Para que no suceda eso, podemos clic derecho, añadir una llavecita. Y aquí en esta clavecita o fotograma clave, tenemos entonces que en esta distancia mayor a 5 vamos a encontrar que el sonido es cero. Y observen que no está sonando. Pero a medida que empieza a ingresar en la zona 3D, vamos a encontrar con que empieza a aumentar. Y hay un punto en la cual se atenúa, se atenúa, se atenúa, pero la distancia mínima no lo logramos alcanzar, porque mire que nuestra distancia mínima está muy, muy amplia con respecto al cubo. Entonces vamos a acercarla un poco más, acerquemos un poco más esto. Y vamos al entonces, bien. Algo importante que se me había olvidado mencionarles es que lo que acabé de hacer lo hice en modo play. Cuando retire el modo play va a volver al estado en que lo habíamos dejado. Bien. Para ello, entonces vamos a volver a ubicarnos acá. Esta la podemos poner un poco más abrupta para que sienta el cambio inmediato y esta la podemos bajar. Bien. Cuando ingrese va a sonar al 50% de la señal, va a volver a cero a medida que avanza o se acerca a nuestro objeto y luego empieza a subir de nuevo. Bien. Eso es lo relativo con respecto al audio 3D. Quería mostrarles también una cosita, y es que, ¿qué sucede con el Spatial Blend? Miremos si lo pongo en 2D, ¿qué sucede? Inmediatamente el sonido empieza su reproducción debido a que ya con el Spatial Blend él omite la tercera dimensión que habíamos ofrecido hace unos instantes a nuestros diferentes cubos. Porque lo que hace es un fundido entre sonido 2D y sonido de tercera dimensión. Pongámoslo por acá en el 50%. Igual. Vamos a seguir aumentando. Sigamos aumentando. Y aumentemos al final.
Wow, pasó. Aquí podemos observar la importancia de esta herramienta. Esa herramienta, si no es bien controlada, si no es bien manipulada, nos va a generar un dolor de cabeza en cuanto a la espacialización de audio se refiere. Pero en este caso, ¿qué pasó? Recuerden que todo lo hicimos sobre el pickup, sobre el elemento padre de todos los 12 qubits. Y en ese momento estoy posicionado con respecto a uno de los cubos, no con respecto a todos. Para ello vamos al pickup principal y observen lo que pasó. El Spatial Blend que quedó en 2D, debido a que moví sobre este, más no sobre los demás elementos. Entonces todos los demás elementos se pusieron en 2D y son los que están sonando. Entonces vamos a volver otra vez este pickup a 3D. Démosle play. Miren que no suena. Me acerco. Bien. Creo que se quedó movido uno de estos, yo veo. No, está bien. Ahora, volvemos a hacer la prueba sobre este pickup. Observe que todos los cubos se fueron a una señal 2D que omite la espacialización o las distancias del sonido 3D. Ahora vamos a hacer un fundido. Aumentemos un poco más. Aumentemos un poco más. Aumentemos un poco más. ¿Ves? Aumentemos un poco más. Finalmente, llevémoslo a un espacio 3D 100%. Bien, como pudieron notar, hubo un fundido entre los sonidos en 2D y los sonidos en 3D. Los sonidos en 2D son sonidos siempre presentes. Los 3D van a depender de la distancia que se tenga. Los que están escuchando este tutorial con un sistema bien calibrado y bien organizado en estéreo, se darán cuenta que hay diferencias entre los parlantes, de que habrán sonidos que se opacan, y es por eso que hay que manejar muy bien el Spatial Blend para generar correcta utilización de la espacialidad de nuestra escena. Cambiar así es un juego en 2D, cambiar así es un juego en 3D, y esta función también tiene sus técnicas en la parte del script, que esto lo podemos controlar a través de un script. Si recuerdan, hemos hecho algunos scripts, pero bueno, eso será en un tutorial de pronto más avanzado. Bien,
Ahora lo que vamos a hacer es ponerle un sonido de fondo, un sonido con una canción. Esta canción nos puede servir. Bien, para poner una canción deberíamos estar lo más cerca posible al jugador. ¿Qué objeto dentro de la escena está lo suficientemente cercano para escuchar la música siempre como al mismo nivel? Pensemos un segundo. Bien, la cámara. Recuerden que la cámara está siguiendo constantemente a nuestro jugador y siempre está a una distancia igual. Veamos. Como nuestro player es quien tiene las orejitas, la escucha, que es este comando, muy probablemente vamos a escuchar al mismo nivel la cámara. Para ello anexamos otro componente de audio source, y a este audio source le añadimos la canción que inicie al darle play y que sea en loop. La mínima prioridad como para probar, pero recuerden que debe tener buena prioridad. Esta canción puede ser en 2D o puede ser en 3D. Vamos a mirar. Bien, funciona perfecto. También yo puedo remover este componente y añadírselo a nuestro jugador con otra fuente de audio, y de igual manera como la canción que está en un loop, y finalmente también podemos añadirle otra fuente de sonido a nuestro jugador. Casos son pasos. Claro que los pasos tienen su técnica para aplicarlo acá en Unity. El sonido de la bolita de girar. Pero vamos a poner cualquiera como para observar. Este sonido, bueno, podría funcionar. Miren. Player. Otra fuente de sonido. Audio source. Digamos que este rol, digámosle que es un loop, va a sonar extraño, pero para la prueba pues nos va a servir. Observemos. Ok, lo que se utiliza para que nuestra escena suene, pues simplemente eran estos dos comandos, el de escucha y el de fuente, con el cual podemos generar audios en 3D o en 2D. Va a depender lo que usted decida y de las distancias y de su diseño de sonido como tal. Aunque esto no es lo ideal, para ello se utiliza el scripting añadido al sonido, que será el siguiente tutorial. Pero quiero que veamos algo también en una escena diferente. Voy a duplicarla, voy a abrir la escena que teníamos inicialmente. Guardémosla. Bien, tenemos la escena original con la que venimos trabajando durante todo el transcurso de estos tutoriales. En la escena voy a apagar nuestro jugador.
y voy a apagar la cámara principal. Entonces no tenemos cámara, no tenemos visualización del sistema. Pero a cambio voy a traer un personaje que se pueda mover para que ustedes también puedan tener otra opción de juego. Para ello voy a utilizar los assets estándar. Se descargan también de la página de Unity. Recuerden que vamos a Google. Entonces ponemos Unity. En Unity encontramos el link de descarga, y en este link de descarga le dará la opción de obtener los assets que se llaman estándar. Entonces él te baja un asistente, y en ese asistente puedes bajar demostraciones, assets y el software. Entonces te baja el asistente, vamos a ejecutarlo. Siguiente, acepto siguiente. De acá tenemos entonces que queremos bajar. En este caso bajaríamos el paquete estándar de assets, lo instalamos como se instala comúnmente cualquier software. Luego de descargar nuestro paquete, ingresamos a la pestaña assets, importar un paquete de personaje. Acá encontramos un paquete ya descomprimido con todos los assets que tiene ese paquete. Seleccionamos importar y va a crear una carpeta que se llama Standard Assets. Bien. Observamos dentro de esta carpeta que tenemos varios elementos. Ingresemos a personajes. Tenemos un personaje de primera persona y uno de tercera persona. El personaje no se ve, es como si fuera usted. Y el personaje se ve completo. Entonces vamos a abrir donde dice prefabricados. Seleccionamos el Third Person Controller y lo vamos a arrastrar sobre nuestra board. A la posición la vamos a resetear. Recordemos que queda un poquito enterrado, entonces verificamos que no esté por debajo del piso. Creo que ahí está bien. Vamos a ponerle acá 0. Ahí está bien. Y ubiquemos el eje Z al fondo de eje. Vamos a acercarnos, rotamos el personaje, lo podemos escalar un poquito, 1.5, 1.5, 1.5. Bien, este personaje está ligado a un script, el cual solicita que haya una cámara principal, porque podemos observar que nuestra escena está en negro. Para ello vamos a generar una cámara nueva. Y a esta cámara le vamos a seleccionar una etiqueta cámara principal. Cuando hacemos esto, el script de este personaje va a entender que es la cámara que lo sigue. Entonces vamos a ubicarla. Recuerden que con W activamos el posicionamiento de la cámara. Ubiquémosla detrás de nuestro personaje. Con
Vamos a rotar la cámara con W, alejamos un poquito la cámara, la elevamos y le vamos a generar una rotación en el eje X para que observe hacia abajo. Ya tenemos nuestra cámara. Veamos qué pasa si pongo son 0. Control Z. Tenemos nuestra cámara siguiendo el personaje. Creo que está un poquito lejos. Pongámosla y rotémosla un poquito. Por ahí está bien ya. Bien, vamos a generar play en nuestro juego, maximizar en play. Tenemos nuestro personaje que se puede desplazar. Observen que la cámara no está siguiendo a nuestro personaje, por lo cual debemos de emparentarla. O sea, la arrastramos dentro del paquete del control del personaje en tercera persona y ahora sí deselecciono el personaje y observen que con A, con D, con W, con S, con espacio brinca. Vamos a alejarla un poquito que la cámara nos quedó muy cerquita. Play. Bien, entonces podemos aplicar los mismos conceptos a este personaje. Es cuestión de pensarle un ratico al script, pero es sencillo. Es igual que en nuestra esfera, ponerle una colisión, taguear los pickup, los cubitos. Bien, regresemos a nuestra escena principal. Vamos a ocultar este personaje y encendemos nuestra cámara de nuevo con nuestro jugador. Ok. Una variación interesante de este juego podría ser en crear un laberinto con diferentes zonas que tengan música, que tengan diferentes sonidos. Duplicando las paredes podemos generar con control D, podemos generar otro tipo de paredes. Podríamos poner unas paredes grandes, por ejemplo de 6 metros, y generar una especie de laberinto con el cual tengamos el reto de coger 12 cubitos y que al finalizar pues diga ganaste. Bien, ahora vamos a generar otro tutorial con el cual vamos a trabajar el audio bajo scripts. Es decir, tener un control de los audios de nuestro juego a través de la programación. En este caso, tenemos que la esfera se acerca a uno de los cubitos y va a sonar cuando entre en la zona de audio. Pero queremos en los próximos tutoriales que el audio suene exactamente cuando detecte un choque entre el cubo y nuestro jugador. Además, utilizaremos el mixer de audio para controlar los niveles de sonido de cada objeto. Bien, eso es todo en la parte de reconocimiento de herramientas básicas de Unity en una escena de un minijuego. Hasta el próximo tutorial.